Años México se ha vivido de una manera muy injusta, ya que la mayoría de nuestros presidentes han sido bastante corruptos. Y sí, o sea, parece que les importa más el título de ser presidentes que cuidar de su propio pueblo y ver por su propio pueblo y ser líder como tal. Nosotros como jóvenes de México, al no tener legalidad, se nota bastante cómo el gobierno excluye las opiniones de los jóvenes. Esto resultando en un sistema político que se ha estado llevando a cabo en estos últimos años y como hay mucha educación que no llega a todo el país de forma justa, a los partidos políticos que manipulan a la gente dándoles falsas promesas como que mejorará su nivel socioeconómico, etcétera. Yo soy solo un adolescente, y me ha dolido crecer con un México lleno de promesas vacías e ir observando que la política y diplomacia se vuelve un juego de palabras, en cómo se nos ha enseñado a normalizar la corrupción y abusos de poder por parte de nuestro mismo gobierno. Ahora solo nos quejamos o reímos de los memes que salen en nuestras redes. Vemos cómo las personas que supuestamente están calificadas y que representan a nuestro país se ríen o se burlan de temas de suma importancia. Por ejemplo, a principios del confinamiento, nuestro presidente dijo que al virus podíamos decirle detente, mientras millones de personas perdían la vida. O la rifa del famoso avión presidencial. Y no tenemos que dejar que esto nos nuble nuestra empatía. Como mencionó mi compañera Fer, somos pocos los privilegiados, pocos los que tenemos acceso a medios de información confiable y somos todavía más pocos los que se nos ha enseñado a ser críticos sobre las propuestas y opiniones de los demás, a lo cual nos lleva a vivir en la ignorancia y conformismo. Época de Enrique Peña Nieto. En el año 2012 se celebran las elecciones presidenciales en México, donde es ilícito recibir dinero por otros lados para la campaña electoral. Pero este año no le importó al partido del candidato Enrique Peña Nieto, el PRI, donde la empresa Odebrecht confesó en 2020 que exdirectivos de la empresa habrían dado aproximadamente $4 millones a Lozoya para la campaña electoral, 50 millones de pesos en ese tiempo. Sin embargo, el 11 de agosto del 2020, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz, informó que Lozoya confesó mediante una denuncia que el dinero recibido supera los 100 millones de pesos, casi $8 millones. El gobierno de AMLO se dieron bastantes eventos, tanto buenos como malos. Uno de los más relevantes fue que el salario mínimo subió en un 16%, lo que tuvo un gran impacto para aquellos que solo les alcanzaba para dormir y comer. También restringe bastantes oportunidades en el campo legal, ya que, por ejemplo, clausuró bastantes negocios de los que antes necesitaba la aprobación, pero cuando llegó a la presidencia, pues puso sus propias reglas y ya no se pudo, porque antes necesitabas el permiso de grandes empresas como puede ser el de la FDA, etcétera, pero pues ya no se puede. Y AMLO sí ha sido bastante presidente, pero pues al menos, o sea, hemos estado peor si le ven el lado bueno. Este 5 de abril empezamos nuevamente temporada electoral, en donde los abanderados de todos los partidos, a partir del primer minuto, saturaron las redes sociales con las primeras imágenes de campaña, en donde mostraron sus propuestas y compromisos. Algunos candidatos, sin respetar las medidas de sana distancia, realizaron actos multitudinarios de campaña. Y es aquí en donde las cosas empezaron a salirse de control. Usemos 3 ejemplos. El candidato Alfredo Adame, a media entrevista del Milenio, empezó a insultar conductores gritando insultos como naco, fracasados, entre muchos otros. Y el candidato Salgado Macedonio, además de sus denuncias de acoso y violación, amaneció al director de la INE, diciendo que difundiría información sobre dónde vivía. Y por último, el Partido Verde, los cuales violaron los acuerdos de la veda electoral y pagaron a influencers por hacer promoción a su partido. Y podríamos seguir con muchos más ejemplos. Nos hemos mantenido ignorantes y sobre todo callados. Hemos visto cómo nuestro gobierno se vuelve corrupto e insignificante. Hemos visto cómo México año tras año es robado. Se dice que México tiene el potencial para ser una potencia mundial, ya que cada 6 años es robado y aún seguimos a flote como sociedad. Es momento para realmente exigir nuestros derechos como ciudadanos y dejar de poner gente ignorante en el poder. La historia de México está plagada de actos de corrupción que lo único que hacen es afectar al país. Y como dice mi compañera Fer, si queremos que esto salga adelante y podamos erradicar este tipo de actos, es necesario que instituciones como por ejemplo el INE comiencen a tomar cartas en el asunto y lograr que México realmente sea un país democrático
y que los representantes los cuales escogemos por medio del voto realmente sirvan a la nación y al pueblo. Gracias.